unidad es color, parece azul marino. En este vehículo hay algunas chamarras, mochilas. Tiene los neumáticos de adelante ponchados, pero no se le aprecian impactos de bala. Es lo que nos están diciendo. El ejército se topó con integrantes de La Malliza en Culiacán, Sinaloa. Muy verga, Los sospechosos fueron identificados como integrantes de esta facción del cártel de Sinaloa debido a las iniciales marcadas dentro de una de las camionetas que dejaron abandonada. Se trata de al menos el segundo encuentro que han tenido las Fuerzas Armadas con gente ligada a Ismael El Mayo Zambada, cuya detención sigue abriendo dudas a una posible traición por parte de su ahijado Joaquín Guzmán López, ambos detenidos el pasado 25 de julio. Sin embargo, como ya te había adelantado en mi último video, finalmente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya comenzó a ofrecer detalles de las capturas de ambos capos, además de que asegura que cada vez está más cerca el tan esperado informe del gobierno estadounidense. Y mientras todo esto se desenreda, el gobierno federal mantiene el fuerte operativo en Sinaloa en general y en Culiacán en específico ante un posible conflicto al interior del cártel derivado de los reordenamientos por las detenciones de El Mayo y del hijo de El Chapo. Bueno, pues después de un largo recorrido y búsqueda en caminos vecinales de la Sindicatura de Costa Rica. El enfrentamiento ocurrió aquí en la Sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán, en Sinaloa. Los primeros reportes acusaron enfrentamientos entre grupos armados. Sin embargo, minutos más tarde se confirmó que lo que en realidad ocurría era una persecución de elementos federales a un grupo de civiles armados a bordo de varios vehículos. Horas más tarde se informó que los delincuentes lograron darse a la fuga, pero los elementos del ejército que los seguían encontraron una camioneta abandonada y con puertas abiertas. Por lo encontrado en su interior fue asociada a actividades delictivas y con posibles vínculos con la persecución ocurrida momentos antes, según lo consignado por el medio de los noticieristas, al que te invito a que sigas en sus redes sociales. Pecheras, parece ponchallantas también. No hay elementos del ejército mexicano en el lugar, decían que había. Entre los objetos encontrados en su interior había una cubeta con estrellas de acero llamadas ponchallantas, también había chalecos tácticos, portacargadores y gorras. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que en el parabrisas colgaban dos adornos con forma de sombrero y marcados con las letras MZ que hacen referencia a Ismael El Mayo Zambada, quien también es conocido como el Señor del Sombrero. De hecho, en muchas ocasiones, integrantes de la facción de El Mayo se han identificado justo con la imagen del sombrero. De acuerdo con informes preliminares, los ocupantes de la camioneta pudieron haber huido a pie, aunque lograron darse a la fuga. En la misma zona, a 2 kilómetros de distancia, fue encontrada esta motocicleta en un canal lateral. Su conductor tampoco fue localizado. Muy verga, ahorita. Al momento en que hago este video no existe pronunciamiento alguno por parte de alguna autoridad, ni del ejército ni de ninguna fiscalía. Lo cierto es que esto ocurre en medio de un fuerte operativo desplegado en el estado de Sinaloa tras las detenciones de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. En este video te platiqué cómo, al comenzar a correr el rumor de una presunta traición y secuestro del hijo de El Chapo hacia El Mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional se puso en alerta máxima ante posibles brotes de violencia derivados de reordenamientos al interior del cártel. De hecho, en este canal te platiqué también de otro enfrentamiento ocurrido en Culiacán, en donde las Fuerzas Armadas abatieron a 6 presuntos delincuentes. Todo esto enmarcado en el fuerte dispositivo de seguridad que hay en la zona. Y ha sido justo en este contexto que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en la conferencia de este 6 de agosto daría toda la información que tuviera sobre las circunstancias en las que fueron capturados los dos capos. Y ese día finalmente llegó. Si van a informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas, ayuda. Vale la pena recordar que a la fecha el gobierno de Estados Unidos no ha querido informar los detalles sobre las detenciones de los dos capos. Justo en medio de esta incertidumbre, a través de diversos medios, han comenzado a circular rumores sobre lo ocurrido. Por un lado, hay quienes aseguran que El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López ya habían pactado su entrega a Estados Unidos. Esta versión ha sido respaldada parcialmente por el abogado de El Chapo Guzmán, mientras que, por el otro lado, hay periodistas que afirman que El Mayo fue traicionado por Joaquín Guzmán López
secuestrado y entregado a la fuerza ante autoridades estadounidenses. Y esta versión cuenta con el respaldo y empuje del abogado de Ismael Zambada García. Así es como llegamos a la conferencia matutina de este 6 de agosto, cuando el mandatario se pronunció en 2 ocasiones sobre el tema. En la primera oportunidad, el presidente dijo que sería beneficioso que Ismael Zambada revele los apoyos y acuerdos que mantuvo con autoridades de México y Estados Unidos para que ayude a esclarecer cuánto apoyo recibía y quiénes lo protegían. También pidió que se transparenten los acuerdos que han sostenido los capos con las agencias estadounidenses. Y finalmente llegó la primera confirmación del gobierno mexicano. En voz de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el hijo del Chapo no fue capturado, sino, por el contrario, se ofreció ante las autoridades estadounidenses, que era algo que ya se venía informando, pero que finalmente ha sido confirmado por el gobierno mexicano. La que tenemos es de uno. ¿Si nos puede decir? ¿El hijo? Guzmán López. ¿Del Mayo no le han informado nada? No, lo que nos informaron fue de Guzmán López. O sea, es que tenían ellos, ¿por qué no explicas? Más tarde, el presidente fue interrogado sobre si solo el hijo de El Chapo se entregó o si también lo hizo el Mayo Zambada. Aquí llegó la segunda intervención, la más importante del día y la más reveladora. En esa segunda intervención hubo en realidad 2 mensajes, el que todos vimos y el que se manejó en una conversación entre el presidente y la secretaria. Inicio con el que todos vimos y cierro con el más revelador. El presidente y la secretaria aseguraron que solo tenían confirmación de que nada más el hijo de El Chapo se había entregado, pero no tenían confirmación de que hubiera ocurrido igual con Ismael Zambada. El mandatario dijo que pronto llegará ya el reporte del gobierno estadounidense, por lo que pidió que no se especule más sobre el tema. Sin embargo, durante esa intervención, el presidente hizo una serie de indicaciones a la secretaria en la que reveló que, si bien no tiene un reporte del gobierno estadounidense, ya tiene información de las agencias mexicanas que aún no puede revelar. No solo llegó Guzmán López, sino llegó el señor Zambada. ¿Puede explicar que ya No. mejor uno consulta, ¿verdad? No, es que, miren, Cuando el presidente le pidió a la secretaria de Seguridad Ciudadana que dé información sobre el caso, ella le preguntó al mandatario si ya podía difundir información sobre la detención, a lo que el presidente respondió de inmediato que no. La pregunta literal fue: ¿puedo explicar que ya vamos al fondo? Este interrogante se alcanzó a escuchar en el micrófono de tal forma que se entendió sobre cuál fue la negativa del presidente. Ambos funcionarios se percataron que sí fueron escuchados, tras lo que vino una serie de justificaciones, que se resume en decir solamente lo que el gobierno estadounidense les ha informado. De tal forma que, aunque finalmente revelaron tener más información, por ahora ofrecerán solo la información oficial debido a que se trata de un tema delicado que puede tener repercusiones tanto diplomáticos como derivados en hechos de violencia. ¿Puede explicar que ya bajarán? No. Mejor uno consulta, ¿verdad? No, es que, miren, es de lo mejor que hay como servidora pública. Pero en este asunto lo que queremos, aunque ustedes además lo hacen de manera legítima, es su trabajo de ustedes son mirones profesionales, quieren más información, nosotros tenemos que cuidar hasta tener información oficial, ¿sí? Porque es un asunto delicado.